verdad que yo uso Biblia. ¿Ah? ¿Vos de Jesús? Ahí está. No está cansado, quiere descansar. Ya. Está cansadito. Estamos en Hechos capítulo 16, hermanos, ¿cierto? Hagamos un breve resumen, póngalo al principio, hermana Laurita. ¿Por qué? Porque vamos a ir leyendo por parte en la enseñanza que viene ahora. No voy a leer todo el capítulo porque ya lo leímos. Y lo que viene lo vamos a terminar. Recuerden que vamos a terminar el capítulo 16. Así que vamos a ver este capítulo. ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada rápidamente? Primero, ahí fue en Listra donde Pablo conoció a Timoteo. Y a Timoteo se lo llevó para el trabajo misionero. Timoteo era un joven mitad judío, mitad griego, ¿cierto? Entonces, era una combinación y estuvimos viendo, haciendo ejercicios bíblicos de por qué le pidió, por qué Pablo lo circuncidó. Y bueno, llegamos a la conclusión que lo circuncidó porque era mejor para poder entrar a las sinagogas y predicar. Así que el joven Timoteo entra en la historia acá del cristianismo. Fue un tremendo hombre de Dios, hermano, un tremendo hombre que partió muy joven. Entre paréntesis, hablando de joven, Pastor Javier partió muy joven. Ahora, él tiene claro que Dios lo llamó, pero también tiene claro que él no se formó en ese lugar y que recién ahora se está formando. Y vio la historia del pastor Jaime Solano. El pastor Jaime Solano fue pastor a los 21 años. Jovencito, ¿no? ¿Quién tiene 21 aquí? Diego tiene 21. Mire, imagínense Diego pastor. ¿Ah? Pastor Diego. No, pero imagínense nomás. Pero imagínense bien, ¿cómo sabe que Dios le habla? Así. Entonces era joven, ¿sí o no? Entonces, pero con la diferencia que él se instruyó. Y eso marca toda la diferencia, ¿cierto? La instrucción. Bueno, Timoteo ni hablar. Avanzamos. Bueno, tenía un gran testimonio entre los suyos, rápidamente, porque el paso fue circuncidado, ¿cierto? Para entrar a la iglesia. Y no fue una imposición y vimos que lo hizo como una estrategia, ¿ya? Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Y esto es lo que les comentaba yo de dónde invertir, dónde apoyar, dónde poner nuestro esfuerzo como iglesia. Tal cual lo aprendimos de Pablo. Ni Asia Menor, ni Bitinia. El Espíritu cerró las puertas, ¿no? Le dijo a Pablo, no vayas para allá. Lo encaminó a Troas para ahí mostrar el camino a seguir. Troas estaba en un puerto que conectaba, si se cruzaba de ahí, con Europa misma. ¿Ya? Si bien hoy día esa Asia Menor pertenece a Europa, en esa época no. Era parte del Asia, por eso se llamaba Asia Menor. ¿Ya? Entró, recibe la visión y ahí es donde Lucas muy probablemente se une al equipo misionero. ¿Se acuerda que empieza ahora a hablar en primera persona? Siempre contaba la historia en tercera persona, pero ahora empieza a hablar el libro en primera persona. ¿Por qué? Porque Lucas es el que escribe el libro, pero aquí es el que se incluye en el viaje misionero. Eso también lo aprendimos la semana pasada. Así que desde aquí Lucas empieza a andar ahí con todo el grupo de Pablo, Silas, Timoteo, etc. Ahora, toda obra, es como una enseñanza, debe abrirse según la voluntad de Dios, nunca en contra. Imagínense que Diego es pastor a los 21, y Diego dice, pastor, yo me voy a Villarrica a abrir una obra, y nada me sale, porque Dios evidentemente no quiere una obra ahí. ¿Tiene que seguir ahí o no, hermano, perseverando? No.
No, porque evidentemente donde Dios cierra puertas, uno humanamente no las va a poder abrir. Y al final va a poder sufrir. Y por ende la año. Ya. Entonces, Él tiene sus tiempos y sus razones, porque Él es omnisciente y nosotros somos simples hombres. Uno tiene que buscar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre. ¿Será lo que Dios quiere? Y eso en todo orden de cosas, pero mayormente en las que atañen a lo espiritual. Así que esta es una lección tremenda. Y es lo mismo que aprendíamos nosotros ahora en las misiones, en la conferencia. Uno tiene que, ojalá ayudar a todo el mundo, pero los recursos pónganlos donde Dios está trabajando. Y van a rendir mucho. Y aquí lo vamos a ver ahora en el estudio de hoy día. Avanzamos. En Filipos habíamos visto 4 cositas. Primero, Filipo, que es donde Dios lo mandó, ¿se acuerdan? Hubo una visión de un hombre macedonio. Macedonia es toda Grecia. Y ahí la primera ciudad es Filipo. Y el Filipo pertenece a Europa, y esta fue la primera iglesia que se levanta en el continente. Hermanos, y la iglesia de Filipo fue una de las mejores iglesias. Y la Tesalónica fue una gran iglesia, que está al ladito. Y Berea fue una de las más espirituales de las iglesias. Aquí Dios empieza a trabajar y aquí hace algo importante. ¿Por qué no dejó a Pablo ir a Asia Menor si en Asia en el futuro estaría Éfeso, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Laodicea y 2 más que me faltan? Mire, la primera alma convertida es una mujer adinerada con un corazón abierto al Señor. ¿Quién era? ¿Alguien se acuerda? Lidia. ¿Y qué trabajaba? La púrpura, ¿cierto? La seda, la púrpura, todo eso. Tenía grandes géneros. Es un trabajo caro, pero fue la primera convertida. Increíble. Y la Biblia dice que eso fue en Filipo, pero dice que ella era original de los bíblicos bautistas. Bien. Bien, Benjamín, chocolate. Era original de Tiatira. ¿Y dónde no le dejó ir a Pablo? Asia Menor es Tiatira. Las 7 iglesias del Apocalipsis son el Asia Menor, donde no le dejó ir a Pablo. Pero después hay una iglesia en Tiatira. Vaya quedándose con eso en la mente, porque esto es importante para entender y para que entendamos nosotros también cómo proceder. Ya, esa fue la primera alma convertida. Y algunos creen que el varón macedonio de la visión que Pablo vio era Lidia. Otros creen que era el carcelero de Filipo, que también se convierte, ¿se acuerdan? Y personalmente creo que era Europa entera. A eso se refería a un varón macedonio fuerte. Porque ahí estaban los hombres más fuertes. Ahí estaba imperando totalmente, con fuerza, con garra, el imperio romano. Así que yo creo que la visión era figurada. ¿Y por qué lo explico? Y ahora empezaron el estudio de ahora. Y lo vamos a empezar con el mapa. Fíjese ahí, hermano. Ustedes tienen un puntero. Ese es un mapa de Europa. Y ellos comenzaron en Antioquía. ¿Lo ven allá? Antioquía. Y ahí se fueron. Y ahí en Frigia querían doblar hacia el Asia. Ahí ven dónde dice Asia. Y yo digo, no pase para allá. Sigan para el norte. Se fue a Bitinia. ¿Lo ven arriba? Sí. Y yo digo, no, siga para allá. No le quedó otra que doblar y terminar en Troas. Ahí hay un puerto. Bueno, ahí no se nota mucho, esta es la parte del agua. Malo el mapa que escogí. Había más lindo y no sé por qué escogí este, pero es que en mi computador se veía bonito. Acá se ve horrible. Pero mire, ve Troas.
Troas? Sí. Ya. Se nota que este continente está separado como de ese. Ahora Europa ya está allá, hasta Moscú. Pero antes no, eso es por una cuestión política nomás. Pero Europa era considerada ahí para allá. Desde Grecia para allá. Y allá está Filipo, arriba. Antípolis, Tesalónica, Berea, están seguiditas. Hermanos, y viene después la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Atenas, donde pasa. ¿Cómo se evangelizó a posterior, gracias a los viajes de Pablo? Las iglesias que fundó ahí, que fueron muy fieles, son las que evangelizaron hacia allá. ¿Me entienden? ¿De dónde era Lidia? Tiatira. Y Tiatira está ahí donde dice Asia. Dios no dejó a Pablo ir ahí. Dios dejó que los que convirtió Pablo allá empezaron a abrir obras acá. O sea, corazón misionero. Pablo impregnaba el corazón misionero en las nuevas iglesias que había, y esas personas son las que después llevaban el mensaje a su lugar de origen. Por ejemplo, ¿de qué lugar de origen era usted, hermana Eva? O sea, hermana Eva, ¿de los lagos? De Panguipulli. Es como que ella vive acá, pero de repente dijo, voy a volver a mi tierra, Panguipulli, pero aquí fue evangelizada, y allá empieza a evangelizar, y se empieza a abrir una obra. Lo mismo pasó en Tesalónica, lo mismo pasó en Berea, lo mismo pasaba en la desordenada Corintios, pero también eran muy misioneros. Dios en su minuto dijo que no a un lugar. ¿Por qué? Yo no sé, él tiene sus razones. Pero creo que la razón primordial era que de acá saltara para allá. ¿Saben por qué? Porque acá estaba netamente el mundo romano, greco-romano. O sea, aquí ya judíos habían poco, muy poco, tenían muy poca influencia. Y recuerde que Dios dice que levanta un nombre para las naciones de un pueblo que no era su pueblo, la iglesia. Aquí es donde empieza a desaparecer el mundo judío y empieza a aparecer el mundo totalmente gentil, no judío. ¿Me entienden? Esto es importante, hermano, históricamente. Tal vez usted dice, pastor, esto es como pura lección de instituto. Bueno, la verdad es que yo creo que es pura lección para quien ama la Biblia, hermano. Y entender por qué viene lo que ahora vamos a ver. ¿Se entiende ahora, hermanos? Sí. Y aquí empieza, Roma también fue la iglesia que funda después en Roma, que está más acá. Se dice que llegó hasta España, por lo menos la Biblia lo menciona, que él quería ir a España, no se sabe si llegó o no. Algunos dicen que llegó, no se sabe. Pero imagínense si llegó hasta allá. Llegó hasta la punta, a la punta de Europa. Quiere decir que hizo toda la pega. Y ellos son los que empezaron a enviar misioneros. Y ellos empezaron a evangelizar estos otros lugares que eran los que debían evangelizarse. ¿Pero por qué? Porque ahora empieza a predominar la iglesia totalmente gentil. Y lo vamos a ver en la historia que viene. Vamos. Ya. El espíritu demoníaco. ¿Me gusta hablar de demonios como película de terror? Eso es lo que viene del 16 al 20. Estamos ahí, Hechos 16, versículo 16 al 20. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, allá en Filipo, ya estamos en Filipo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿haciendo qué? Adivinando. Aquí hay algo interesante que vamos a aprender. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, primera persona, Lucas ahí, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese, va una mujer con espíritu de adivinación. ¿Es bueno un espíritu de adivinación o no? No, es malo. ¿Ya? Pero el espíritu de adivinación miente o dice la verdad. ¿Ya? Dice la verdad. Porque Pablo, Silas, Timoteo y Lucas eran hombres de Dios, ¿o no? Sí. Ya, y estaban justamente llevando el mensaje de salvación. 18. ¿Y esto lo hacía por cuánto? No fue una pura vez, fueron varios días. Fíjese, aquí nos da lo que siempre explico. Nos da detalle que una cosa pasa en varios días, a veces meses y años. Pero nosotros creemos que pasa al instante. Claro, si hiciéramos una película, tendríamos que hacerlo de esa manera por el desarrollo de la obra. Porque no se puede cortar la historia. Pero acá fue muchos días que la mujer salía al encuentro de ellos y decía, estos son siervos del Dios Altísimo y que traen mensaje de salvación. Eso es curioso, porque hablaba bien de ellos, el Espíritu. 19. Pero bien, y esto lo hacía por muchos días, estoy en el 18, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de qué, ¿estaban súper preocupados la niña? No, estaban más preocupados del demonio, que le daba ganancia porque tenía espíritu de adivinación. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ya, esa es la razón por la que los toman presos. Pregunta, ¿por qué se molesta Pablo con ese espíritu demoníaco? Si, antes de avanzar ahí, si los espíritus demoníacos no dijeron ninguna mentira, ellos eran hombres de Dios que llevaban el mensaje de salvación. Desde ahora tiene 30 segundos, ya. Piensa. ¿Por qué cree usted? Esto es escuela bíblica. La pregunta la repito. ¿Por qué se enojó Pablo de que un espíritu dijera una verdad? No es tan difícil. Pero piensa. ¿Por qué se enojaría Dios de que demonios dijeran la verdad? Ya, tenemos una persona. Eli. Porque quizás este espíritu demoníaco está utilizando la verdad para seguir demostrando su poder aún cuando había personas que venían a decir la verdad, sí. No sé si anteriormente puede decir eso, de que Pablo ahí se daba cuenta de que el demonio en realidad estaba usando la verdad para que la gente sí se siguiera dando cuenta que era una adivinadora y siguieran yendo a ella con más frecuencia, quizás. Ya. Era una estrategia para decir, no, yo reconozco que son hombres de Dios. Porque yo siempre digo la verdad, dice el Espíritu. Entonces sigan viniendo a mí, porque yo le voy a decir la verdad. Bien, interesante, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, Scarlett? También puede ser porque están en un lugar extranjero, donde tienen sus propios dioses, etc. Y ella era adivinadora, la gente creía en esta adivinadora claramente, y... Era una autoridad. Claro, entonces decir eso, claro, es la verdad, pero si yo digo, hay que reconocer que aquí son hijos, decía, siervos del Dios Altísimo, en ese contexto los sé si bien visto, porque ellos lo conocen bien todavía el Dios Altísimo. Entonces puede ser que, pero este otro Dios extranjero que no conocemos y lo pueden tomar como algo malo, sabiendo que es la verdad y es algo bueno en realidad. La pregunta sería, ¿de cuál Dios? Claro, entonces, son siervos del Dios Altísimo, pero allá no conocían a Dios. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿de cuál Dios de los que ellos conocían? Entonces no se puede haber tomado en ese contexto, por eso... Muy bien. Y lo otro es que
grave. Pensando en la niña, igual la niña tenía un demonio, o sea. Ya, pero le estoy preguntando por qué se enojó Pablo de que un demonio dijera la verdad. ¿Alguien más? Hermana Latina. Yo pienso que le molestó de que la niña estuviera tras ellos diciendo. ¿La niña o el demonio? O el demonio. Ya, ya. Yo creo que Pablo sabía que era un demonio porque le estaba diciendo la verdad. Entonces ese demonio andaba anunciando primero lo que ellos iban a hacer. Ya. Una cosa así, de que por eso le molestó a Pablo, porque ellos estaban conociendo el lugar. Ya. Ya. O sea, como que se anticipó. Claro. Ya, muy bien. ¿Alguien más, uno más? ¿No hay nadie más que quiera opinar? Bien, seguimos avanzando entonces. Veamos qué dice el pastor. Siempre que la Laura me ayude. Bueno, sale al encuentro una muchacha endemoniada, ¿cierto? Bien dice Scarlett, poca preocupación por una niña endemoniada. La muchacha no andaba detrás de ellos, era el demonio el que andaba detrás de ellos. Porque ella estaba poseída. ¿Ya? Segundo, en las escrituras dice textualmente, escúcheme bien, con espíritu de Pitia. De Pitia es el espíritu de Pitón. También se puede traducir como espíritu de Pitón. Todos saben lo que es una Pitón, ¿cierto? Sí. ¿Saben lo que es una Pitón? Estaba mirando la cara del... No del Manuel, la verdad tuyo, del Martín. Martín, ¿sabe lo que es una Pitón, cierto? Una culebra gigante, como una boa. Sí, una boa. Y de ahí viene el término ¿qué? ¿Había de hablar de la pitonisa? Es una de espíritu de adivinación. Pero así sale en el texto original. Pero se tradujo como espíritu de adivinación porque muchos no conocen el espíritu de Pitia o de Pitón. Entonces, para que usted y yo lo pudiéramos entender, se dijo y se tradujo como espíritu de adivinación. Está en griego. Ahora, hermanos, de hecho yo tengo mi interlineal y lo busqué y ahí está, en griego. Ahora, ¿qué digo con esto? ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Nosotros conocemos en el mundo esto de espíritus adivinadores y que leen cartas y que leen las manos, ¿no? Y son chantas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Sí o no? No tienen ni un espíritu, más que de ganar plata mintiendo, ¿sí o no? Son bien perspicaces, a lo mejor un poquito despiertos, sagaces, pero de ahí a que tengan un espíritu, nada. Pero de cuando en cuando hay quienes están realmente poseídos por un espíritu. Cuando la Biblia dice espíritu de Pitia, realmente tenía un demonio. Realmente tenía un demonio. ¿Puede alguien tener un demonio? Por supuesto que sí. ¿Puede ser poseído por un demonio? Por supuesto que sí. ¿Puede un cristiano real y verdadero ser poseído por un demonio? No. Por supuesto que no. Porque ahí reina otro espíritu, el Espíritu Santo. Y aquí hay una batalla espiritual entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Pitia. La Biblia lo dice así. Mi deber como maestro y pastor es enseñar lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué dice pastor acá en castellano adivinación? Porque usted y yo, si pusieran Pitia, probablemente no entenderíamos de qué está hablando. Aunque uno siempre tiene que investigar. Y todo lo que esté relacionado a la serpiente o sus tipos de serpiente, boa, pitia, cobra, etc., está relacionado con algo demoníaco, porque la serpiente es la que engañó a Eva. La serpiente antigua es la forma de Satanás. ¿Ya? Por lo tanto, era totalmente oscuro. Una pregunta: ¿usted ama su iglesia? Amén. Y le gustaría, lo voy a decir de esta manera, le gustaría que la pitonisa o la bruja tanto, o el doctor Rosenberg, que sale en la radio, que da pociones de amor, conjuros, ataduras. ¿Lo ha escuchado, cierto? Sí. No, es que yo lo sigo.
promoviera nuestra iglesia? No. ¿Una bruja promoviera nuestra iglesia? Oye, vayan allá a Buenos Aires 534, la iglesia del Peregrino. Ahí está el pastor, varón de Dios. Ahí están los hermanos y ellos predican la salvación de Dios. ¿Le gustaría que ellos nos promovieran a nosotros? ¿Ah? Muy bien. Lleva la confusión. Todas las opiniones que dieron, las 3 opiniones, están muy bien. De hecho, si usted mete a la juguera esas 3 opiniones, más la que yo estoy dando, hace un sólido argumento de por qué Pablo se molesta. En primer lugar, no tenemos comunión con las tinieblas. La luz con las tinieblas no tiene comunión. Dios no necesita que espíritus demoníacos lo estén promoviendo. ¿Sabe? Los espíritus demoníacos están reconociendo una verdad, porque ni ellos pueden desconocerla. Saben que es verdad. ¿Qué hacen los demonios, la legión de demonios que tenían al endemoniado Gadareno cuando Jesús va? Lo reconocen. ¿Y quién tienes tú contra nosotros que nos vienes a molestar? Déjanos aquí que sea. En el fondo están reconociendo la autoridad de Jesús. Porque no pueden mentir. En ese sentido no se puede mentir. Pero a Dios no le interesa, querido hermano, que se promueva lo santo con lo pagano. Esa es la razón principal por la que no debe asociarse las cosas de Dios con lo pagano. Eso es lo que pasa. Eso es importante, hermano. Dios quiere pureza en todos los sentidos. Por eso también es muy triste cuando un cristiano anda muy mal y aún así anda hablando bien de Dios, tratando de ganar un alma. Pero la gente, ¿qué es lo primero que mira? El testimonio. En este caso, el testimonio. Porque es muy triste que una persona se porte mal y quiera ganar. ¿Y sabe cuánta gente hemos visto así? Usted lo sabe, ¿cierto? Tenemos gente que se ha ido a nuestra iglesia con un pésimo testimonio, se van a otra iglesia, creen que ahí nadie los va a conocer, pero el testimonio sigue, igual de fome. No, hermanos, mejor sacuda las manos, sacuda los pies y siga con la pureza del Señor. ¿Ya? Avanzamos. Realmente era un espíritu demoníaco para predecir y producir mal y ganancias. Eso era. Y no vamos a estar aliados con eso. Aunque nos promueva. No, ¿sabe qué? No nos promueva. No, por favor. ¿Se imagina? Aparece Rosenberg y dice, no, yo les pago una publicidad en la radio. Es que me caen bien. No sé. No, guárdense su plata. Es lo primero que hay que decir, ¿sí o no? Porque esto producía y predecía. ¿A Dios le gusta que vayan a predecir su futuro, no? Así que mi hermana Eli va a tener que botar todo el horóscopo que tiene en la casa. Uno no puede preguntar, oiga, ¿sabe qué? Yo siempre leía el horóscopo, siempre, pero no porque me gustara, es para reírme, porque yo era Capricornio, gracias a Dios y la Virgen. Sí, estoy bromeando. Y leía, ¿qué decía de Capricornio? Nunca me asustaba. Pero mi mami, que creía un poquito en eso, gracias a Julio Videla de Radio Portal en aquellos años, creía un poquito porque ella decía, ¿por qué lo que era mi mamá? No me acuerdo que es Piscis, parece. Dice, uy, sí, ¿sabes qué me salió justito? ¿Ha visto esa gente así o no? Y con mi hermano nos reíamos porque con mi papá tampoco nunca creyó en eso. Pero la mujer siempre un poquito más crédula y buscando en qué creer. Y cuando mi papá, siendo bien poco cristiano, le dijo, mira, leyéndolo, ¿no? Como mira lo que dice Jesús. Y le dio una lección y de ahí mi mami dejó todo eso. Porque escuchaba a Julio Videla en Radio Portal, antes la radio era muy importante, ¿se acuerdan? Todo el mundo escuchaba radio y ahí salía el horóscopo. Y le daba mucha importancia a eso. Pero, hermanos, no tenemos nada, no tenemos arte ni parte con las tinieblas. ¿Qué concordia, dice 1 Corintios 5, tiene Cristo con pelear?
Según de Corintios. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belén? Ninguna. Avanzamos. Lo que el Espíritu decía era verdad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que realmente molesta a Pablo? Lo que acabamos de decir. No debemos tener alianza con los paganos. No debemos tener alianza mucho menos con los demoníacos. No hay parte. Hermano, si algún día usted siente alguna molestia de ese tipo, no duden en llamar a su pastor y no duden en contarlo en la iglesia. La iglesia va a orar y eso, hermano, es más poderoso que eso mismo. Me contó algo este pastor Bora Adelmo, oren por él. Y allá hay mucha brujería. Para allá sí hay brujería. ¿Han visto cuando va a jugar Chile-Perú? Y como muestran cómo los brujos ellos hacen... Algo les falla así con los brujos, porque siempre ganamos. Pero, ¿se ha fijado, no? Pero lo que quería mostrar es que hay mucha brujería muy fuerte. Y a él lo fueron a amenazar los brujos Bora. Y fueron con brujos de otras etnias, porque es una amenaza para los brujos. Le quita la fuente de su ganancia. Y lo fueron a amenazar. Y con machete y todo. Y allá tienen dos tipos de machete. Con filo en un lado, que es para abrirse paso, pero hay unos que tienen filo en dos lados. Para abrirlo a ustedes. De diestra y siniestra. Entonces ellos saben inmediatamente, vienen, son de guerra cuando vienen con el machete de doble filo. Son códigos. Y sabe que este hombre se paró al frente de ellos con autoridad y le dijo: no venga a jugar con Dios ni a amenazar a Dios, porque Dios es más grande que usted, más grande que todos ustedes, y me da lo mismo lo que me hagan aquí, pero Dios a ustedes los va a pulverizar. Así nomás le dijo, y se paró ahí. ¿Sabe qué? Se fueron, huyeron literalmente, no sé qué vieron. Él dice: yo no sé qué vieron, no, porque él era más chiquitito que el Benjamín, pero así menudito. Oye, era hacerle así nomás y se acabó el pastor. Pero cuando uno habla con autoridad de ellos, los demonios lo ven. Lo que él cree es que ellos tenían espíritu demoníaco. Y los demonios le dijeron a ellos: ¿sabéis qué? Es verdad lo que están diciendo, así que vayámonos de aquí. ¿Por qué? Fíjense, lo que el Espíritu decía era verdad. Y ahí es donde yo digo: qué rico estar de ese lado, hermano. Estamos en el lado ganador. Nunca lo duden. Pero no jueguen con el diablo. No juguemos. Avanzamos para ir terminando. Ciudadanos de segunda. Viene la otra parte, el 21 al 24. Dice la palabra. Voy a leer el 20 para ver dónde quedamos, ¿cierto? Y presentándolo a los magistrados, ¿no? Que lo tomaron preso y se lo llevaron a la gente. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, dijeron, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Recuerda que estamos ya en una provincia totalmente romana. Habían judíos muy pocos. Por eso ganan mujeres. ¿Se acuerdan? No había casi judíos. Ahora, los judíos tienen una forma étnica de verse. Tienen una apariencia característica. Son morenos, ¿cierto? Son bien narigones algunos. Son de ropas más simples y sencillas que los romanos. Por lo tanto, usted lo veía al tiro: estos son distintos. Inmediatamente. Y esto es importante de considerar, hermano. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Obviamente contra ellos, ¿por qué? Porque todos dijeron: no, estos vienen a perturbar nuestras costumbres. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies. ¿En dónde? Te conoce el cepo, ¿cierto? Es el cepo donde le ponían los pies, le ponían el oro, lo cerraban y no podían pararse, no podían acomodarse. Ahora piense usted
lo terrible que es tener toda la espalda, hermano, azotada terriblemente y te sientes en un calabozo húmedo, helado y con los pies en el seco y no te puedes mover. Tú lo único que quieres es que la espalda no toque nada. Pero así fue. Lo maltrataron muy, muy mal. ¿Produciría un poquito de amargura en nuestro corazón eso o no? Sí. ¿Y eso es lo que produjo en los corazones de Silas y Pablo? Una pregunta. ¿Se fija a quiénes tomaron preso? A Silas y a Pablo. ¿Por qué? Nuevo ejercicio. Me gusta esto los ejercicios, ¿no? Lea la escritura ahí. ¿Por qué cree usted? Eran 4. Timoteo, Lucas, Silas y Pablo. ¿Por qué agarraron a Silas y Pablo? Y a los otros 2 no. Habrán huido los otros 2, ¿no? ¿Les doy una pista? Recién mencioné la apariencia. Ya, y... Sí. Son romanos. ¿Quién son romanos? ¿Quién? Los de... Ya sí, lo de Filipo. Está claro que ellos eran romanos. Que no era judío ni nada. ¿Por qué? Su apariencia era Bien, bien. distinta. Ejercicio, eso. Uy, vamos, está bien el engranaje ahí. Me gustó eso. Porque Timoteo, ¿se acuerda? Era mitad judío y mitad. Pasaje. Y Lucas era griego. Y ellos a los griegos romanos no le hacían nada porque era parte de la raza de ellos, digamos. Pero el judío era otra raza. Y Silas y Pablo eran 100% judíos con nacionalidad romana, en este caso, porque Pablo fue criado por Gamaliel, era parte del Sanedrín. Sí. Los judíos por todos lados. Pablo no tuvo un padre romano, tuvo un padre judío con, ¿cómo se llama? Con nacionalidad romana. Pero físicamente era un judío 100%. Yo creo que ustedes son los que Pablo y Timoteo tenían La nacionalidad romana, sí. o mestizo. Pero Pablo es... No, yo lo sé, como nacionalidad romana. No, lo que dice Mauri es que la semana pasada dijeron que Pablo también se había convertido al judaísmo. Pero eso fue hace mucho tiempo, hace muchos años, en relación a la historia que estamos viendo ahora. Que Pablo se convirtió. No, Pablo siempre tuvo, a lo mejor dije mal, Pablo siempre tuvo una madre judía y un padre judío, pero el padre judío adquirió la nacionalidad romana, porque eran de dinero, se podía comprar esa nacionalidad. Entonces Pablo no era apariencia judía. 100%. De hecho, no lo iban a admitir en el Sanedrín si no era 100% romano. O sea, 100% judío. Y él era parte del Sanedrín. Sí. Probablemente dije mal respecto a eso, pero para que se entienda, en común con Timoteo tenían la nacionalidad romana, pero no el mestizaje como Timoteo. Timoteo se nota que parecía más griego que judío. Bueno, al margen de eso, ¿a quiénes vieron como más judíos? Aquí, a este y este. Sí, era 100% judío. Pablo, 100%. Tiene que haber sido rápido, y tú alborotador. Eso siempre uno lo piensa. En un alboroto. Claro. ¿Por qué dice un alboroto? Por el tema también de que Pablo y Silas eran más cabeza que Timoteo y Lucas en ese entonces. Claro, llevaba la batuta. Claro. Pablo y Silas llevaban más la batuta que el joven Timoteo y que Lucas. Yo lo había imaginado por ese lado. Pero ojo, la cuna del antisemitismo, o sea, el odio hacia los judíos, está en Europa. Acá hay una contradicción aquí, porque está en el 16-17 dice, pero Pablo le dijo que puede azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, los echaron en la cárcel.
contradicción en quién? Porque como eran, como lo vieron como judíos, Sí. así que dice Pablo que era romano. Ya, vamos a ver. En primer lugar, recordemos que Filipo era una colonia romana. En el versículo dice claramente que es colonia romana. Entonces, ¿qué se mueven ahí? Pura raza aria, por hermano. Pura raza, esa raza tipo bien marcada europea, ¿ya? Con toda su tipo de etnias que ellos tienen, no, pero eran bien europeos. Segundo, los romanos pertenecían a un imperio. Filipo era muy romana. Y eran muy orgullosos por eso. Imagínense, ¿cómo son los norteamericanos, chavales, así? Son súper humildes, ¿cierto? ¿Ah? Claro, dicen el mejor país del mundo y toda la cosa. Tengo que salvar el mundo. Claro, ellos se creen los salvadores del mundo. Se han fijado en las películas, siempre sale la bandera de ellos. Superman y volando y atrás la bandera. Y Spider-Man y todo. Un poquito el orgullo por ser un país grande, ya poderoso, un imperio, dicen algunos. Bueno, ellos también eran muy orgullosos. Y el resto, especialmente los judíos, eran de segunda clase. Y escúchame bien, históricamente, los judíos eran odiados porque los judíos eran rebeldes. Nunca se sometían. Recuerden que los judíos se sometieron a Roma a la fuerza y porque sabían que no tenían ni una posibilidad de ganarle y lo iban a destruir a todos. Pero ojo, pero después, en el año 70, se vuelven a alzar. Y ahí, chachazo para todos, muerte increíble, hermano, y los judíos no viven más en la tierra de Israel. Hasta 1948. Casi 2000 años fuera de la tierra. Por orgulloso. Entonces, eso, ¿qué le produce a un romano? Enemigo nomás. No son muy queridos. ¿Ya? Estos representan a ese mundo, porque el cristianismo nace en el judaísmo. Entonces ellos también lo ven como, esto es raro, esto es de judío, una cuestión, una secta judía, dicen por ahí. Secta judía. Entonces hay que eliminarla. Y como de un alboroto llega y pescan a los dos con cara de judío y le dan azote y no preguntan nada. Y cuando usted dice una contradicción, no hay contradicción. Porque siempre hemos dicho que Pablo tiene su ciudadanía romana adquirida por su padre. Y aunque la haya adquirido su padre, la haya pagado, todo eso, es como la visa. Usted no lo puede tocar. Por ejemplo, Pastor Nil, ¿lo conocieron algunos acá? ¿Cierto? Es chileno. Nació allá en los fondos de Chile, Paralelo 35, Gran Avenida, cerca de mi casa. Chileno, más chileno que los porotos. Pero se casó con una gringa. Se fue a Estados Unidos. Y ahora tiene nacionalidad gringa él. Si se fuera a un país y lo secuestraran, habría un problema diplomático. Porque no se puede secuestrar un gringo. ¿Cierto? O sea, gritaría. Lo mismo pasaría con este caso. Él era judío, pero adquirió la nacionalidad romana. Silas, al parecer también, nunca se había dicho nada al contrario, pero aquí se vuelve a decir que sí. O sea, se dice que sí. Entonces, aquí, hermanos, vemos que esto es importante. Avanzamos. En un lugar muy romano, donde había muy pocos judíos y donde Pablo y Silas eran de apariencia muy judía, dio pie para tratarlos como pasó, los trataron muy mal. Y tratar mal a un semejante romano, los podían castigar de la misma manera a los magistrados. Avanzamos. Así también se entiende mejor los versículos 35 y 40, que es lo que se adelantaba mi hermano. 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y los magistrados han mandado a decir que os suelten, así que ahora salid y marchad en paz. Ese era el carcelero Filipo que le está diciendo. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos
romanos nos echaron en la cárcel, está hablando en plural, por eso asumimos que es Silas también. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Oiga, hermano, quedó la escoba aquí. Porque mire, 38, y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, y los cuales tuvieron que miedo al oír que eran romanos. ¡Ah, son romanos! Es que tan judíos que se veían, pero éramos romanos, y usted no los puede tocar. Están reclamando su derecho. Su derecho. Teníamos el mismo derecho que ustedes. Y hermano, esto muestra, en toda la historia, escúcheme bien, y hasta el día de hoy, hay ciudadanos de segunda clase. Siempre hay ciudadanos de segunda clase. Eso es triste. Pero mayormente en la antigüedad. Recuerde que habían esclavos. Y eso era más triste todavía. Dice, y viniendo, les rogaron y sacándole, les pidieron que salieran de la ciudad. Les rogaron, no váyanse, pero ahora es la buena. Y ya váyanse en paz, no nos acusen. Él tenía todo el derecho a acusarlo. Hermanos, aquí voy a ir terminando, no vamos a llegar a la historia del carcelero Filipo, voy a mencionar algo más, porque es una historia súper conocida. Pero quiero dejar algo. ¿Pudo haber reclamado, haber insistido Pablo? Tenía todo el derecho. ¿Por qué cree usted que no lo hizo? Otro ejercicio espiritual. El último. No sé si sabía lo que iba a pasar con el carcelero. Ahora estoy leyendo esta parte. Estoy leyendo el final. Ya había pasado el carcelero Filipo. Sí. ¿Por qué tenía Pablo derecho a seguir luchando por su derecho? No. Mauricio, mírame. Respóndeme al tiro. ¿Tenía Pablo derecho de seguir reclamando su derecho? Ya. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Esa es la pregunta. No era el momento, quizás, había mucho alboroto. ¿Cuál? Ya, pero es como muy generalizado. Porque ¿dónde? Si Ya, Ruth. Bolivia estaba A lo en mejor quiso ser prudente, hubiese ocasionado a lo mejor la muerte de ellos. No quiso eso. Ya, por contexto. Contexto. Para dejar como la tierra lista para la próxima. Ya. Si quieren, no sé, dar el mensaje de los minutos, sí, que ellos no los molesten porque saben que son. Ya, por esto vamos a ir terminando, hermanos. Hermana David, ¿usted quería decir algo? No, es que él sabía que lo estaban esperando en otro lugar y si iba a ser muy largo a lo mejor el proceso. Ya. Vean. El carcelero de Filipo, no lo vamos a leer porque eso estaba entre medio de cuando los meten presos y acá leímos el final, de cuando los sacan. Pero cuando estaba en la cárcel, yo pregunté, ¿se fueron amargados a la cárcel? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Se pusieron a cantar. ¿Cómo iríamos nosotros a la cárcel en una situación? Hoy fueron injustos conmigo, ay, me pegaron en la espalda, ay, me pusieron las patas en el cepo, aquí estoy, nadie me quiere. Estaríamos llorando, ¿no? Sí. Todos desgraciados, todos desgraciados. Ellos, ¿sabes? No se centraron en la amargura. Escúcheme bien, espíritu de amargo. Si tú luchas con tu amargura, no se centraron en la amargura. Obviamente tenían razones para pensar así. Los golpearon, los maltrataron injustamente siendo romanos, ni les preguntaron, llegaron y le dieron nomás. Pero ellos dijeron, oye, qué injusto, pero ¿sabes qué? Cantemos al Señor. Algo Dios quiere. Pensemos en esa alma que ganamos en su familia, Lidia. Ya ganamos algo. Cantemos al Señor. Y se ponen a cantar. ¿Y qué pasa? Viene un terremoto. Se caen, se abren los billetes, se abre el cepo, quedan libres, pueden escapar y no arrancan.
imaginar que a lo mejor ellos dijeron, nuestro trabajo aquí ya está hecho. Ya vinimos, ganamos a las personas que el Señor nos había puesto delante. Y por eso no veo como que se quedaba a reclamar sus derechos. Ya, muy bien. Alguien dijo por ahí, a lo mejor iban a perder tiempo. Precisamente, ellos no fueron a perder tiempo. Ellos fueron a ganar almas. Y las almas las ganaron igual. Se formó la iglesia, una de las iglesias más fieles de la historia. Con una mujer más fiel en la historia, Lidia, que después influye en Tiatira, en el Asia Menor, el lugar que no pudo ir Pablo al principio. La tarea estaba hecha, no había amargura en su corazón, sigamos adelante. Pero nosotros muchas veces nos quedamos pegados a la amargura. Nos reclamamos. Queremos que nos escuchen. Tenemos los derechos. No, libérate y sigue adelante. Libera tu amargura, déjala atrás y sigue adelante. Porque a veces quedarse pegado en el pasado, incluso en alguna injusticia, es puro dolor y mal del alma. Vivir recordando una injusticia es un dolor del alma. Y a veces injusticia en la vida está llena, hermano. Y yo no estoy diciendo que seamos así como súper livianos para recibir la injusticia. Pero con Pablo y Silas fueron súper crueles. Y nosotros no hemos llegado a ese nivel. Busca siempre lo que le hace bien y transmite lo que le hace bien a los tuyos. Porque cuando uno anda amargado, transmite esa amargura. Pablo se puso a cantar, Silas lo siguió y un carcelero se rindió con toda su familia. Positivo, total, en las cosas del Señor. Terminamos. Carcelero de Filipo, Laura. En vez de maldecir por los azotes y el calabozo, bendicen el nombre de Dios. Así dice la Escritura. Ellos se dedicaron a bendecir el nombre de Dios. Segundo, aparte del milagro que los deja listos para escapar, no lo hacen y eso impacta la vida de un soldado romano. Hermano, ¿a qué nos llevó Dios a Europa? A impactar el continente. Para impactar el continente tenían que impactar personas romanas. Y un soldado romano es justamente un personaje muy influyente. Porque aparte de influir en su familia, luego, como buen soldado, empezaría a influir dentro de los soldados. Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Dios sabe y cómo las hace. Y Pablo dijo, bueno, si tengo que ser azotado por amor a ustedes, amén. Ese era su pensamiento. Pero nosotros, si tengo que ser azotado por amor a ustedes, no. Por culpa tuya fui azotado. Así somos, al revés. Sigamos. Toda su familia creyó y así se establece, junto con Lidia, una de las iglesias más fieles de toda Europa. ¿Hay algo más ahí? Hasta ahí más. Muy bien. Así que, hermanos, así trabaja Dios y así terminamos el capítulo 16 del libro de Hechos. Por eso Dios, hermanos, es el que hace las cosas y nosotros tenemos que estar en sintonía con cómo hace las cosas. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, pido tu bendición y gracias por cada hermano. Gracias por nuestra visita. Bendígale grandemente en medio nuestro. Que sepa que hay un Dios todopoderoso que gobierna nuestras vidas y que es lindo rendir nuestra vida a Él. Porque mi Dios, tú eres creador del cielo y la tierra. Tú tienes todo poder y además la salvación. Así nos hemos librado de las llamas del infierno por amor del nombre de Cristo, nuestro Salvador. Y así esperamos, Señor, que aprendamos a través de esta lección la buena actitud de Pablo, de Silas, la buena actitud de Lidia, del carcelero de Filipo, soldados, mujeres, varones como Timoteo y Lucas, que fueron fieles y establecieron una gran iglesia. Esperamos nosotros establecer aquí una tremenda iglesia. Pero necesitamos eso. En el nombre de Cristo, mucha fidelidad. Amén. Hermano Luis, hermano Axel, avísalo aquí, por favor.